tenemos un Product Backlog y tenemos, podríamos decir, un Scrum Master, podría ser más, pero digamos que tenemos un Scrum Master. Y el problema es que tenemos un equipo, pero el equipo, en vez de ser 9 personas, son 35 personas, por ejemplo. Bueno, ¿qué problema tenemos cuando tenemos un equipo de 35 personas? ¿Qué se les ocurre? Comunicación, gestión. Sí, las reuniones y las ceremonias tradicionales de Scrum no escalan, ¿no? Todo el mundo, imagínense un daily stand-up con 35 personas, o una retrospectiva con 35 personas, o un sprint planning con 35 personas. Bueno, hay que, obviamente, y más aún, imagínense la comunicación en el día a día entre 35 personas. Entonces, ¿cuál es el approach que se puede tomar en estos casos? Bueno, simplemente lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que dividir a este equipo de 35 en múltiples equipos, subequipos. Esto es relativamente sencillo. Entonces, a ver si esto funciona. Estoy tratando de pasar de página. Ahí está. A ver, te vuelve para atrás. La primera vez que uso esto, así que tengan un poco de paciencia. Bueno, entonces, un Product Owner. Adelante. Disculpame. Ok, gracias. Bueno. Un Product Owner, un Product Backlog. Esto es lo básico, lo esencial de Scrum para no tener problemas, ¿no? El Product Backlog es uno solo, con una sola prioridad, que sea claro qué es lo que hay que hacer, que no haya ambigüedad. En la práctica, cuando estamos hablando de un proyecto tan grande, probablemente el Product Owner sea un proxy o sea el representante de un equipo de Product Owners. Un equipo de gente que trabaja, digamos, un equipo de gente que trabaja definiendo requerimientos, que trabaja apoyando al Product Owner en su labor. Puede ser un equipo del área de negocios, puede ser un equipo de analistas, puede ser que haya algún arquitecto, pero toda esta gente representada por una sola persona, definiendo un Product Backlog claramente priorizado. Y del otro lado, lo que vamos a tener es, vamos a dividir a nuestro equipo grande en múltiples equipos. Y a mí los equipos me gusta ponerlos por colores. No sé si se notan los colores ahí. Este es el equipo azul. A ver otro color. El equipo verde. ¿Se ven bien los colores? Bien. El equipo rojo. Bueno, dejémoslo por ahora hasta ahí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a formar estos equipos? Equipo azul, verde y rojo. Lo que vamos a intentar hacer es, vamos a intentar que cada uno de estos tres equipos sean multidisciplinarios, que tengan todas las disciplinas, o sea, que todos tengan analistas, programadores y testers, o cualquier otra disciplina que sea necesaria. Y lo más importante es, estamos buscando que cada uno de estos equipos pueda trabajar indistintamente en cualquier historia del backlog. Esta es la clave. Cualquier equipo puede trabajar en cualquier historia de usuario. ¿Por qué es clave esto? Porque entonces nosotros podemos hacer una actividad de, por ejemplo, de sprint planning que siga más o menos las mismas reglas y el mismo formato que si fuera un solo equipo. Con la diferencia de que, por ejemplo, ¿cómo va a suceder el sprint planning? El equipo, el Product Owner se junta con o bien toda la gente, los tres equipos, o bien representantes de cada equipo, y empieza,
empezamos por la historia de arriba. ¿Quién quiere la historia de arriba? El equipo azul dice nosotros. Bueno, entonces esa historia adjudicada al equipo azul. ¿Quién quiere la siguiente historia? El equipo rojo dice nosotros. Bueno, siguiente historia adjudicada al equipo rojo. Y así sucesivamente, hasta que cada equipo armó para este sprint su pequeño sprint backlog consistente de algunas historias de máxima prioridad del product backlog general. Lo interesante de este approach es que en ningún momento se sabe por anticipado en qué historia va a trabajar cada uno de estos equipos de color. Con lo cual esto obliga ya de por sí a un grado muy alto de cooperación y de comunicación entre los equipos entre sí y con el product owner. En la práctica está trabajando como un equipo grande. Entonces, cuando se hace el grooming del backlog, tienen que mandar delegados. El equipo rojo, azul y verde tienen que mandar delegados. Cuando se hace el scrum de scrums, tienen que mandar delegados. El scrum de scrums, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de alinear al equipo azul, verde y rojo con el trabajo que están haciendo entre ellos durante un sprint y con el trabajo que está haciendo el equipo negro. ¿Cuál es el equipo negro? Es este equipo el equipo del Product Owner. El equipo negro se ocupa de hacer tareas de coordinación general. Si hay algún project manager que quedó de la organización vieja, que tiene una visión sobre todo el proyecto, quizás está en el equipo negro. Si hay algún arquitecto, quizás está en el equipo negro. Algún gerente, quizás, en el equipo negro. Entonces, el equipo negro funciona de nexo coordinador de todo el proyecto, es un proyecto muy grande. Los equipos de color se ocupan realmente de entregar. O sea que el equipo negro en la práctica no produce nada. Es un equipo total waste, desperdicio. Pero bueno. Bueno, lo interesante de este modelo es muy sencillo esto que estoy explicando y escala muy bien. Escala muy bien, por lo menos nosotros lo escalamos hasta un total de más o menos 50, 60 personas en su momento máximo y funcionaba muy bien. Y una cosa interesante que pasó fue que en un momento, les cuento una historia, en un momento vino la gerencia del correo y dijo, vamos a empezar a hacer offshoring. Así que van a tener que empezar a trabajar con un equipo en Rumania. Entonces introducimos acá al equipo violeta. Bueno, ¿qué sucedió con el equipo violeta? Como estaban en Rumania, obviamente la comunicación mucho más compleja, más difícil, muchos problemas de comunicación, la gente no se conocía con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, a ver, ustedes se pueden imaginar que este equipo no era tan productivo como los equipos que estaban ubicados en Bélgica. Bueno, lo interesante de este setup es que nos permitió medir en forma concreta esa baja de productividad. ¿Por qué? Porque al estar trabajando todos los equipos contra el mismo backlog, no hay forma de predecir qué historia de usuario le van a tocar a cada equipo. Y por lo tanto, cuando el equipo azul arma su backlog para su sprint backlog, toma la cantidad de puntos de historia que consideran que pueden hacer en un sprint. Por ejemplo, 20 puntos de historia. El equipo verde toma la cantidad de historias que considera que puede hacer un sprint. Supongamos que tienen el mismo tamaño y la misma composición. ¿Cuánto van a tomar típicamente? 20 puntos de historia. Y lo mismo con el equipo rojo, y obviamente el equipo de rumanos no se quiere quedar atrás. Entonces, ¿cuánto va a tomar? 20. Bueno, ahora acá hay una diferencia, que es que los tres equipos de arriba vienen trabajando ya hace rato, se conocen,
saben que pueden entregar 20. Los rumanos quieren entregar 20. ¿Cuánto terminan entregando? 5. Y de sprint tras sprint entregan, en la práctica entregaban 1/3 de la cantidad de puntos de historia de los otros equipos. 1/3. ¿Cuánto costaban los rumanos? La mitad. Entonces, cuestan la mitad, entregan 1/3. Chao, rumanos. Bueno, ahora dense cuenta que medir productividad en software es un problema complejísimo, no resuelto, que le quita el sueño a muchos gerentes. Y en la práctica yo obviamente no pretendo solucionar el problema. Es muy difícil medir productividad en software. Y en la práctica, cada vez que se intenta medir productividad, se genera el efecto contrario, ¿no? O sea, cuando intentan medir productividad, a los programadores festejan. Porque saben que van a aumentar su productividad enormemente. Típicamente el ejemplo clásico es cuando alguien decidió medir productividad contando líneas de código. De repente, en un sprint duplicamos la cantidad de líneas de código. Impresionante lo que puede hacer el copy-paste para mejorar la productividad. Bueno, lo interesante de este setup es que si bien no podemos medir la productividad en términos absolutos, sí podemos medir la productividad en términos relativos. Y podemos decir, dado que no hay forma de trampear el sistema, porque uno no sabe qué historias le van a tocar. Y todas las historias han sido estimadas usando la misma escala, el mismo concepto de punto de historia. Entonces lo único que sí podemos decir es, si dos equipos que tienen la misma composición de gente, el mismo tamaño de gente, las mismas especializaciones, el mismo nivel de seniority, trabajando de un backlog común, uno entrega 5 y el otro entrega 10, el que entrega 10 es el doble productivo del que entrega 5. Hay que ver si es sostenible a largo plazo, etc. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pero en líneas generales, digamos, la lógica funciona. Bueno, así que esto es algo que obviamente solo es posible hacer si tenemos un proyecto muy grande, con un grupo muy homogéneo de gente que todos pueden trabajar en el mismo proyecto, en el mismo banco. Bueno, vamos ahora a un escenario un poquito más complejo. Cuando estamos en un proyecto grande, en una organización, supongan que esta universidad, que debe tener un área administrativa bastante, digamos, mediana, grande, decidiera implementar un nuevo sistema para... Vieron que acá hay unas computadoras que pueden usar los alumnos para consultar las aulas y para hacer otro tipo de... Bueno, un sistema de gestión, de autogestión para los alumnos. Entonces, típicamente, este sistema probablemente impacta a varios stakeholders diferentes y varios otros sistemas administrativos que tiene la universidad por detrás. Obviamente hay que hacer el sistema en sí, o sea, hay que hacer un nuevo sitio web, pero probablemente tenemos que interfacear con el sistema de registración de alumnos, con el sistema de registración de aulas. Imagínense que cada uno de estos sistemas es una aplicación distinta. Es una aplicación independiente que ya existe, tiene su propia tecnología, tiene su propio equipo que se descubrió y que lo mantiene. Quizás también tenemos alguna aplicación de finanzas que maneja la economía de la universidad. Quizás tenemos algún middleware. Bueno, así como en las grandes organizaciones, cada vez que hay un proyecto grande, el problema que tenemos es que el proyecto impacta múltiples plataformas, múltiples aplicaciones. Y cada una de estas aplicaciones, si lo piensan de cierta forma, es un producto, ¿no? Porque para la persona que mantiene el sistema de gestión de aulas, él es product owner de su producto, tiene su equipo, tiene su tecnología. Lo mismo para el que mantiene el sistema central de alumnos y calificaciones. Lo mismo para el que mantiene la web de la universidad. La web de la universidad es un producto desde la perspectiva de esa persona. Entonces tenemos el problema de que tenemos múltiples productos y hay un proyecto nuevo que impacta todas estas aplicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer Scrum en un contexto de múltiples aplicaciones
múltiples equipos. Imagínense que cada aplicación tiene un equipo que la mantiene, que es dueño de esa aplicación. Bueno, entonces tenemos múltiples. Ahora, esta es la definición un poco. ¿Cuál es la definición de producto en Scrum? ¿Qué sería un producto? Porque decimos product owner, ¿no? ¿Qué sería un producto? Una aplicación de software que se despliega como una sola unidad, que tiene, digamos, típicamente esa es la definición del producto que usamos, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el sistema de gestión de alumnos, eso sería un producto. El hecho de que tenga un product owner significa que hay una persona que fue la que inicialmente lideró los requerimientos, aprobó el software, lo puso en producción y se ocupa de mantener su integridad, se ocupa de mantener, de aprobar cambios a la funcionalidad, etc. Entonces, múltiples productos, múltiples product owners. Esto es una P. Y cada product owner con su equipo. Bueno, entonces, a ver, tratemos de dibujar un poco la situación. Ahora tenemos al product owner naranja con el equipo naranja. Este es el equipo, por ejemplo, de registración de alumnos. Tenemos al product owner azul con el equipo azul. Esto es aulas. Y tenemos al verde que es web, el sitio web de la universidad. Bueno, ¿y ahora qué aparece? Viene un product owner nuevo, que es el product owner de este sistema de autogestión para alumnos. Que no es ni el de alumnos, ni el de aulas, ni el de web. Es una persona nueva, es una aplicación nueva que se va a construir. Pero es una aplicación que tiene que estar interfaceada con, o sea, tiene que ser parte del sitio web, tiene que interactuar con aulas y tiene que interactuar con el sistema de registración y calificaciones de alumnos. Entonces, en la práctica, acá tenemos, este es el problema. Estoy planteando el problema, ahora lo que tenemos que pensar es qué posibles soluciones hay a este problema. Porque desde el punto de vista del product owner nuevo, vamos a llamarlo el product owner rojo. El product owner es una persona que lo que no tiene es un equipo, pero lo que sí tiene, ¿qué es? Tiene un backlog, tiene requisitos, tiene requerimientos, lo que no tiene es equipo. Y quizás pueda formar un equipo, pero lo que seguro no va a poder hacer es, no va a poder intervenir sobre los equipos ya existentes, o sea, tiene poca autoridad sobre esos equipos. ¿Entienden el potencial conflicto que hay acá? Tenemos los product owners de estos equipos y tenemos a esa persona ahí pidiendo ayuda. Necesito que alguien me haga estos requerimientos. Bueno, entonces, vamos a ver un par de posibles soluciones al problema. Y como siempre, y en todo lo que hacemos en el agilismo, no hay una solución perfecta y no hay una solución correcta. Lo que uno tiene que hacer es tiene que tratar de entender cuál es la lógica y cuál es la lógica que nos guía en el agilismo y cuál es el contexto de la organización para ver qué es lo que podemos hacer que funcione lo mejor posible. Un poco el arte de lo posible. Bueno, a ver, ¿cuál sería la solución ideal al problema? El problema viene a ser cómo arma equipo la persona, el product owner rojo, cómo arma equipo. O cómo logra que sus requerimientos se transformen en software funcional. ¿Alguna sugerencia? Utilizando los grupos. Un propio requerimiento que él tiene se adapta al grupo que ya está creado y dándose. Bueno, a ver, entonces,
Por empezar, el Product Owner rojo, un mínimo de equipo va a tener que formar para su proyecto. Porque, por ejemplo, ¿cómo hace para saber si un requerimiento impacta al naranja o no impacta al naranja? Hay un mínimo de gente seguro va a necesitar. Entonces, primero que nada tiene que equiparse tiene que conseguir por lo menos un par de personas, 2 o 3 personas, quizás un analista, un arquitecto, alguien que le ayude a entender sus requerimientos, qué impacto tienen sobre las aplicaciones existentes en la organización. De hecho, esto viene antes de que entre en el equipo naranja, verde y rojo en la foto. Es lo primero que sucede, ¿no? Alguien se pone a mirar los requerimientos y dice, lo que vos querés hacer requiere una interfaz con el sistema alumno, requiere una interfaz con esto otro, requiere enviar datos a tal otro. Bueno. Entonces empieza a armar equipo. ¿Y ahora qué hacemos entonces? ¿Cómo era la sugerencia? Que dentro de los requisitos o requerimientos que tiene, buscar cuál se agrupa mejor por el grupo que ya está creado para que lo pueda resolver. Okay, entonces la idea sería, se lo mandamos por ejemplo a naranja. Pero ¿y cómo sé que el naranja no? O sea, eso funcionaría solo si el naranja es el único equipo impactado por ese... ¿no? Pero yo lo que tengo que hacer es tendría que hacer un análisis en todo caso de a qué equipos impacta cada historia de usuario. Pero eso no se hizo antes cuando trajiste al personal que te ayude a analizar los requerimientos. Ese personal supone que él hizo el análisis del impacto que tienen los requerimientos que tú quieres hacia lo hace a nivel global, pero no historia por historia. Y porque historia por historia sería un trabajo tremendo de análisis upfront, al principio. Lo que nosotros podemos ver es, en líneas generales, este proyecto impacta esta plataforma. Sí. Si mandamos gente de cada uno de los equipos a reunirse con la gente que está viéndolo y analizando el tema de manera global. Bueno, entonces, esa es la solución preferente de la comunidad ágil es tomar una persona de este equipo, tomar una persona de naranja, tomar una persona del azul, tomar una persona del verde y de alguna forma pedirlas prestadas y armar un equipo virtual, lo que se llama un feature team, un equipo de funcionalidad. Y las personas pueden irse físicamente y formar un equipo físico o simplemente puede ser una especie de equipo virtual. Significa que siguen sentados y trabajando con su gente, pero están asignados a ese proyecto. Bueno, esto a veces se puede hacer y a veces no. Si se puede hacer es la solución ideal. Pero pensemos un poco cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Cuándo se puede hacer es, primero, cuando la mayoría de los requisitos rojos, la mayoría de estos requisitos impactan en forma más o menos pareja a todos los equipos. Porque entonces, claro, armamos un equipo que tenga una mezcla de perfiles y ya está. Y van a tener trabajo siempre, una cantidad de trabajo. Pero con eso no alcanza. No solo tienen que impactar en forma pareja, sino que además el equipo naranja, el equipo azul y el equipo verde tienen que poder disponer de esas personas y que se vayan a trabajar a otros proyectos sin que les impacte al otro trabajo que ellos tienen que hacer. Porque no se olviden que, obviamente, el equipo verde tiene un backlog verde. Un montón de cosas que tienen que son el mantenimiento evolutivo, otros proyectos que también les están pidiendo cosas. Y en la práctica, el problema que nos encontramos es que es muy raro que el equipo verde esté dispuesto a perder a uno de sus miembros durante 6 meses y que estén trabajando en otro proyecto. Muchas veces porque estos equipos no disponen no tienen el beneficio de la multifuncionalidad, no tienen un... ¿Conocen cómo se llama? El boost factor, o el número de gente que tiene que ser, no sé, hay varias formas de decir lo mismo. El número de gente que tiene que ser atropellado por un tren para que el equipo colapse. Entonces cuando el factor es 1, significa que todos son imprescindibles.
Si se va una persona, ya el equipo no puede terminar ningún trabajo. ¿Cómo le dicen eso? Bueno, muchos equipos tienen un número muy bajo, 1, 2, pero no pueden perder gente crítica. Sí. Lo que sí me parece es que en algunos casos había la tentación, y no sé si es bueno o malo, mala pregunta, de tener gente, por ejemplo, trabajamos el equipo azul y a 2 personas ponemos dedicación parcial y algunos que sean para corrección de bugs del proyecto azul y el resto que sea la dedicación lo que necesita el equipo rojo. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, el problema de la dedicación parcial es que en ningún momento el equipo rojo puede tener la confianza de tener la dedicación que ellos necesitan como para poder planificar un sprint en forma efectiva. Imagínense que la persona del equipo azul está dedicado al 30% al proyecto rojo. Pero ese 30% saben cómo funciona, ¿no? Ese 30% significa, si no hay ninguna emergencia, entonces 30%, pero en cuanto haya algo de alta prioridad para el equipo azul, olvídate del proyecto rojo. Entonces eso genera un nivel de incertidumbre que al product owner rojo le hace la vida imposible. No puede planificar nada, no tiene nunca, no puede, el equipo, en la práctica no tiene equipo, porque no hay un grupo de gente que pueda comprometerse sprint tras sprint a entregar una cierta cantidad de funcionalidad. ¿Entienden el problema? Entonces por eso el tema de la dedicación parcial no suele funcionar muy bien, en mi experiencia. Lo que sí puede funcionar es la dedicación absoluta y total al proyecto, o sea, en la práctica me olvido de esta persona como si ya no existiera, se fue a trabajar al proyecto rojo y cuando termine el proyecto rojo lo recupero. Bueno, entonces, si están dadas las condiciones para armar el feature team, perfecto. Esa es la mejor solución, ¿por qué? Porque entonces tienen a toda la gente, en la práctica lo que están haciendo es están haciendo un equipo interdisciplinario que tiene las posibilidades de trabajar sobre todas las aplicaciones impactadas en el sistema. Pero es muy raro, es muy raro. Imagínense, o sea, yo esto muy pocas veces lo veo, porque imagínense que uno de estos sistemas fuera SAP, por ejemplo. El equipo de alumnos, no sé, supongo que compraron SAP. Es muy raro que ustedes puedan mandar, que el equipo SAP pueda mandar a una persona a trabajar el proyecto rojo y que esa persona sola, cowboy, puede implementar todos los requerimientos SAP del proyecto. En general, la gente que trabaja en una plataforma tiende a trabajar en equipo. Entonces, en esos casos tiene mucho más sentido decir, bueno, no, a ver, desacoplemos. Vamos a hacer una cosa, voy a intentar. Estoy intentando hacer algo, no sé si va a funcionar. No sé qué hice. Voy a hacer un paste. Bueno, no sé. Lo voy a buscar ahí. Bueno, entonces, lo que tiene mucho más sentido en este momento, en este caso, es quizás decir, bueno, a ver, tomo este requisito, tomo esta historia de usuario. Esta historia de usuario la desgloso. La desgloso en 3. La parte que impacta a SAP, la parte que impacta a la web y la parte que impacta a otra cosa. Y ahí sí, cada una de esas 3 partes se la mando al equipo correspondiente. Y el equipo la pone dentro, por ejemplo, el equipo verde la pone dentro del backlog verde. La parte que le corresponde de esa historia de usuario. Entonces, esto de nuevo tiene algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? El equipo verde sigue funcionando como equipo.
no pierde a nadie, siguen siendo un equipo interdisciplinario dentro de su plataforma, se conocen bien entre ellos, no se rompe con el espíritu de equipo, no se rompe con la gente ya se conoce hace rato, la integridad de la aplicación queda dentro del equipo verde. Si el equipo verde mandara a una persona para allá, esa persona tiene que tener mucho cuidado con va a ser clave cuánto se comunica con sus colegas del equipo verde mientras se está presta con el equipo rojo para garantizar la integridad de la aplicación. Bueno, entonces tenemos todas las ventajas de mantener a un equipo que ya viene trabajando hace tiempo y que conoce bien la tecnología y la plataforma. ¿Y cuál es la desventaja? Las prioridades de los product owners pueden ser distintas. Bueno, a ver, eso es verdad, pero imaginemos que hay alguna forma de negociarlo eso. O sea, que garantizar que si es prioritario para el rojo, que obtenga una buena prioridad en el verde. Es cierto que eso es algo con lo que tenemos que ver y hay que tener mucho cuidado. Una cosita que aclaran son las plataformas y tecnología, porque puede ser tranquilamente, no debería ser el caso, pero justamente con algunas cuestiones, algunos proyectos se hacen con alguna arquitectura, otros con alguna tecnología, y no debería ser, pero entonces si estamos repartiendo historias de usuario a equipos en los cuales a lo mucho de uso común es el lenguaje de programación, va a ser un poquito complicado esa integración. No estamos acá hablando del equipo Java o del equipo .NET. Estamos hablando del equipo que mantiene el sistema de alumnos, el equipo que mantiene el sistema de aulas, el equipo que es dueño del sistema A y el equipo que es dueño del sistema B. Que muchas veces son sistemas en tecnologías completamente distintas. El sistema de aulas es un sistema legacy AS400 en COBOL. El sistema alumnos es hecho en Python por unos jóvenes brillantes que lo hicieron en un fin de semana y luego se convirtió en un monstruo que tienen que mantener ellos porque son los únicos que lo entienden. Bueno, entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero las tecnologías en este caso irían el ejemplo de las distintas tecnologías sigue la idea de que hay productos diferentes que cumplen funciones diferentes y cada uno puede potencialmente tener una tecnología muy diferente. Algunos son un enlatado o un paquete grande como SAP o PeopleSoft. Bueno, el problema principal, gente, si hacemos esto de mandarle la parte que le corresponde a este equipo, es que estamos perdiendo el concepto de historia de usuario. Si el equipo verde hace su parte, pero el equipo azul no hace su parte, no hay valor. Se perdió completamente el valor. Y esto, de nuevo, es un concepto muy importante. Tenemos que tratar de mantener, por eso usamos historias de usuario, porque estamos tratando de mantenerlos lo más cerca del usuario final y en cada paso queremos entregar valor, queremos entregar software funcionando. Y software funcionando se mide desde la perspectiva del usuario final o del cliente, del product owner. La única persona que decide si el software funciona o no es el product owner, y el product owner, la parte del equipo verde sola, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Esto justamente es lo que tenemos que pensar. Entonces, si ustedes fueran el product owner rojo y no les queda otra opción que desglosar su historia de usuario en pedacitos, mandar un pedacito para allá, un pedacito para allá, ¿cómo harían para tratar de garantizar que el valor esté? Un miembro del equipo rojo las podría integrarlas. Bueno, tenemos un par de posibles soluciones. Una es utilizar la tecnología, herramientas como integración continua, continuous deployment y todo tipo de herramientas técnicas modernas, de prácticas técnicas modernas, para básicamente escudarnos en que hasta que una historia no esté completa, o sea, hasta que todas las partes de la historia no estén completas, por ejemplo, podríamos tener pruebas funcionales automatizadas que requieren que esté todo antes de exponérselo al product owner o al usuario final. Esto en la práctica lo que hace es obliga a todos los equipos a coordinar entre ellos.
Porque si el equipo verde termina lo suyo, pero el equipo azul no termina lo suyo, la parte del equipo verde tampoco va a pasar las pruebas de aceptación. Entonces, como que estamos usando la tecnología para forzar a estos equipos a que colaboren entre ellos de alguna forma. Que en general no harían, porque no tendrían ningún incentivo. Esto es algo que podríamos intentar. El problema que esto es que requiere prácticas técnicas muy avanzadas. Y si el equipo, no sé, el equipo azul era el equipo COBOL AS400, olvídense de eso. No va a funcionar. Pero si lo pueden hacer, es una posible solución. A ver, ¿qué otra opción se nos ocurre? Bueno, lo que podríamos llegar a hacer, ahora esto me puede hacer una luz. Lo que podríamos llegar a hacer es, podríamos llegar a definir para una historia de usuario. Siempre hay una plataforma que es la plataforma principalmente impactada. En general, en este caso, si estamos construyendo un sistema nuevo, ¿cuál va a ser la plataforma principalmente impactada? Bueno, si es un sistema web, por ahí va a ser la web. O quizás es un producto nuevo que se está construyendo acá. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer que esto nos guíe. Este producto nuevo es la guía principal. Y lo que vamos a hacer es, vamos de nuevo utilizando prácticas técnicas, vamos a hacer un mock o un stub de las otras plataformas y vamos a ocuparnos principalmente de demostrar que la funcionalidad principal, vista desde el punto de vista del usuario final, está y funciona. Y lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que desacoplar las pruebas end-to-end, las pruebas de aceptación finales de la historia de usuario principal. Ahora esto suena complicadísimo y suena muy embarroso, y en la práctica lo es. Por eso lo dejo como última opción. Lamentablemente esto es lo que yo tuve que terminar haciendo en el proyecto que lideré en Mediacom como primer proyecto, porque lo que pasó, miren la situación con la que yo me enfrenté. Tenía un product backlog con un product owner. El product owner era el área de marketing. El proyecto era un programa de lealtad, de esos donde uno va sumando puntos por consumir, en este caso telefonía, cualquier producto telefónico que uno consumía le da puntos y esos puntos los puede canjear por premios. Ahora piensen un poco el contexto, ¿no? Y el impacto. Cualquier producto que uno consume le da puntos. O sea, ya estoy impactando a todos los productos de la empresa. Cada producto probablemente gestionado con un sistema diferente. Y después con esos puntos uno puede comprar premios. Esos premios también, toda la empresa, incluyendo logística, porque podía comprar teléfonos celulares. Bueno, además de todo, impacta al área de finanzas, al área de clientes. Bueno, en total teníamos más o menos 20 plataformas distintas, 20 sistemas distintos impactados. Entre ellos, sistemas COBOL, entre ellos, sistemas que eran gestionados con puño de hierro por waterfalistas que se negaban absolutamente a oír hablar de Scrum. Uno de los waterfalistas era el gerente de middleware. Middleware, todo pasaba a través de middleware. Otro era el gerente del sistema de IVR, que es cuando uno llama por teléfono y lo atiende una máquina infernal. Y lo pasea, dice, apriete uno si quiere esto, apriete dos si quiere uno. Bueno. Y una legión de otros equipos y otras plataformas impactadas, algunas con un espíritu más ágil que otras, algunas con unas tecnologías más modernas que otras. Siempre cuando uno tiene un proyecto tan grande va a tener todo un espectro de equipos y un espectro de situaciones.
Entonces, ¿qué pasó? Lo que tuvimos que hacer fue, lo primero que hicimos fue definir los requerimientos desde el punto de vista del cliente final, del usuario final, del área de marketing. Y luego hicimos una grilla, un análisis del impacto. Cada requerimiento, qué plataforma impacta. Y nos quedó, para el requerimiento A teníamos, impacta a impacta a este otro, al requerimiento B, impacta a este otro, requerimiento C, impacta a y a este otro, y así para todo el proyecto. Bueno, yo lo dibujé, pero imagínense que las cruces son distintos equipos, distintos productos, distintas plataformas. Bueno, entonces lo primero que tuvimos que determinar fue cuáles son las plataformas principalmente impactadas, las más impactadas. Y esas plataformas y esos equipos tuvimos que ir a preguntarles si estaban dispuestos a hacer Scrum. Porque si esos equipos no hubiesen estado dispuestos a hacer Scrum, entonces olvidémonos de hacer Scrum con este proyecto. No tiene sentido hablar de Scrum. Bueno, por suerte, los dos descubrimos, como siempre, la regla de Pareto, la regla del 80-20. El 20% de los sistemas cubrían el 80% de los requerimientos. Entonces, fue fundamental lograr el apoyo gerencial de los gerentes, de los equipos que eran los principalmente impactados para hacer Scrum. Y eso por suerte lo logramos. Entonces lo que nosotros garantizamos es que en un gran porcentaje podíamos hacer Scrum. Y con la gente que no podíamos hacer Scrum, lo que hicimos fue tomar los requerimientos, por ejemplo, supongan que este que está acá es uno que no está dispuesto, impacta a un equipo que no está dispuesto a hacer Scrum. Entonces lo que hicimos fue desacoplar la parte de Scrum de la parte de no Scrum. Y convertimos este requerimiento a esta historia de usuario, la convertimos en tres. Una es la parte de Scrum, otra es la parte de Waterfall y la tercera es End-to-End Testing. Y el End-to-End Testing lo pusimos acá abajo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El proyecto más o menos está dividido en tres partes. Toda la parte de arriba, todas las partes que se podían hacer en Scrum. Después venían todas unas historias de usuario que iban a ser entregadas todas al mismo tiempo. Es como un sprint gigantesco donde todos los equipos Waterfall entregan todos en esa fecha. Y después, y esto lo digo con mucho pesar porque odio decir esto, pero lamentablemente lo tuvimos que hacer, algunos sprints de testing y de bug fixing. Horror. Nunca tengan que hacer eso. Bueno. Claramente acá estamos perdiendo muchos de los beneficios del agilismo. Hay un riesgo muy grande que se está poniendo al final del proyecto. Toda esa etapa ahí es una etapa que tiene riesgo. ¿Cuál es la diferencia y por qué el proyecto fue exitoso? La diferencia es que cuando uno llega en un proyecto Waterfall, llega a la etapa, al final, a la etapa de testing, todo está por ser testeado, y nada ha sido validado y nada ha sido visto por los usuarios finales. Y recién en ese momento es cuando empiezan a ver las cosas. En este caso, la diferencia principal es, nosotros, a medida que íbamos avanzando en la parte de arriba, íbamos haciendo Scrum libro de texto. Entonces, cada dos semanas durante toda la primera parte del proyecto, había una demo donde se demostraban historias de usuario con stubs, o sea, historias de usuario que estaban truncadas, la mitad de atrás, la mitad de backend en general no estaba, pero toda la mitad de frontend y de funcionalidad, digamos, en los sistemas principalmente impactados, estaba funcionando y recibimos feedback de los usuarios finales, recibimos feedback de los stakeholders, y en la práctica eso lo que nos permitió fue llegar a la etapa crítica, que es cuando entregaban los proyectos Waterfall, con la única variable siendo si la gente Waterfall iba a entregar cosas funcionando de acuerdo a las especificaciones que se les habían entregado o no.
Con lo cual, lo importante de esto, y esta fue la ventaja, es que todo el equipo del proyecto quedó liberado para, durante esta etapa y esta etapa, enfocarse el 100% en las partes waterfall. Y esa diferencia se notó mucho, porque si bien tuvimos que hacer una etapa de testing y de bug fixing, 100% de la energía se concentró simplemente en las interfaces y en el middleware y este tipo de cosas. Y en ningún momento, en todo momento, la gente que trabajó junta durante esta etapa, en ese grupo de gente se vieron muchos de los beneficios que uno esperaría lograr en un proyecto Scrum. Había mucho trabajo en equipo, mucha comunicación, mucha camaradería, mucha comunicación constante y frecuente con el product owner y con la gente del negocio, mucho feedback, muchos cambios de requerimientos todo el tiempo dentro de esa etapa. Y por eso logramos en la práctica entregar el proyecto a tiempo y en forma exitosa y fue considerado un éxito, y este fue el primer proyecto piloto que se hizo en Belgacom. O sea, eligieron para el proyecto piloto, eligieron a la más fea. Me olvidé de decir, para hacerlo un poco más complicado encima, esto incluía también offshoring a la India. Así que bueno. ¿Cómo venimos? 10. Son las 9. Bueno, podemos dejarlo para preguntas. Sí. Bueno, así que con esto un poco concluyo mis historias, mis anécdotas, escalando Scrum. Tengo algunas más que me guardo para la próxima que venga. Si es que les interesa. Bueno, hagamos un poco de preguntas y de brainstorming. Quiero escuchar a ver qué opinan o qué otras experiencias tienen ustedes lidiando con problemas similares. El problema que no son nosotros, porque realmente cuando uno va a hacer un proyecto, piden tiempo, porque dicen, ¿sabes qué? El 30 de agosto hacemos el Go to Live, el sistema de producción. Si nosotros vamos a tener un análisis claro en cada sprint, porque al final el backlog tú lo vas viendo el requerimiento cuando vas avanzando en el proyecto. Porque, y si hay tantos cambios... Perdón, ¿el backlog? El backlog, o sea, es una lista que no es solo detallada, ¿verdad? Y tú lo vas detallando de acuerdo como vas interactuando con el product manager, con el product owner y eso, ¿no? No está detallada, pero sí está estimada. Claro, pero si hay cambios, o sea, porque hay cambios, ¿no? O sea, hay bastantes cambios, o sea, podrían haber muchos cambios durante las interacciones. Los cambios no deberían impactar el tamaño del proyecto. O sea, si nosotros tenemos, supongamos que esta parte del vamos a decir una cosa. Supongamos que tengo un proyecto que son 1000 puntos de historia. Bueno, y acá en algún lado hay una historia que vale 5. Viene un cambio de tamaño 5. ¿Qué opciones tengo? Opción número 1 es elimino algo de tamaño 5. Opción número 2, algo que era de tamaño 5 acá abajo se cae. La opción de convertir el proyecto en un proyecto de tamaño 1005 para mí no es una opción válida, porque eso implicaría agrandar el proyecto. O sea, puedo convertir el proyecto en un proyecto de tamaño 1100, pero en ese caso, si lo convierto en un proyecto 1005, tengo que agregar un sprint. Si agrego un sprint, estiré también los tiempos del proyecto. Eso no lo puedo hacer en general, porque dijimos que teníamos fecha fija. Sacrifico una funcionalidad. O sea, eso acá ya no va más. ¿Sacrifico? ¿Cuál funcionalidad sacrifico? La de menos prioridad. Entonces, por eso es tan importante saber priorizar bien. Y es tan importante tener un cierto colchón de funcionalidades en la parte de abajo del backlog que uno ya sabe que son opcionales. Sí. Esto implica hacer una puntuación, o sea, establecer puntos de historia para la totalidad del backlog. Correcto. No obstante, la idea es darle la prioridad de la estimación a los primeros PBIs del backlog para irlos atendiendo en los primeros sprints. O sea, yo tengo entendido que es
como una pirámide, ¿no? Como un iceberg. Lo de los PBI superiores están granulados, están listos para entrar. Los que están en la parte inferior como que todavía podrían tener trabajo por realizar. A no confundir, digamos, no confundir nivel de claridad con estimación o no estimación. Nosotros podemos tener este iceberg, nosotros podemos tener la parte de arriba del iceberg perfectamente clara y esto muy confuso, pero de todas formas es muy confuso saber más o menos que estamos hablando de 100 puntos de historia y estos son 5 puntos de historia. Bueno, esta es la forma de hacerlo si queremos poder hacer la gestión del proyecto, la planificación y el seguimiento del proyecto. Si nosotros no sabemos qué tamaño tiene la parte de abajo del iceberg, es imposible comprometerse a entregar un proyecto para una fecha y es imposible saber si vamos bien o no vamos bien. Y esto es importante. Bueno, este es un tema que, de hecho, es un tema que estoy enseñando en este mismo momento en el curso de Certified Scrum Master. Hay un error de concepto muy predominante en la comunidad ágil, que es pensar que se puede hacer Scrum, se puede gestionar un proyecto, hacer el seguimiento de un proyecto sin haber estimado todo el backlog. Eso no se puede hacer. Si ustedes no tienen un backlog estimado, no hay forma de planificar y no hay forma de hacer el seguimiento y saber si van bien o no van bien. Lo único que pueden garantizar con un backlog sin estimar es que están haciendo lo más importante y lo más valioso que podrían estar haciendo con su tiempo. Que no es poco. ¿No? O sea, pueden garantizar que el tiempo y la plata que están invirtiendo, la están invirtiendo en lo más importante. Pero lo que no tienen ni idea es cuándo van a terminar. Bueno, ustedes díganme si eso les parece una buena situación o no. A mí me parece un poco riesgoso. Entonces hay que estimar el iceberg. Hay que estimar la parte de abajo del iceberg. La clave es en saber estimar la parte del iceberg sin saber demasiado sobre qué hay. Hay que acotar y por eso cuando usamos Planning Poker se usa la escala de Fibonacci. No puedes elegir 101, tenés que elegir 40 o 100. Y si no te alcanza la información para decidir si es 40 o 100, entonces lamentablemente vas a tener que investigar más. Y eso implica dividir el iceberg en pedazos más chiquititos, por más que esté abajo del agua, mala suerte. Hay que invertir más tiempo haciendo análisis. Sí. Una consulta. En la persona de trabajo, algo que no me quedó claro fue que, por ejemplo, hay un equipo de Everest, ¿de acuerdo? ¿Un equipo? Everest, es una consultora. Everest. Sí. Sí, lo conozco. Que vinieron porque vino un equipo Scrum a hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Y algo que se vendió justamente cuando ellos quisieron tomar el proyecto fue el tema de que ellos como que el cambio al requerimiento o el requisito que está dentro del backlog lo asumían con mucha gratitud, ¿no? O sea, ellos asumían el cambio. Pero lo que sí me queda claro, y viendo también lo que están diciendo, que el cambio lo asumen con bastante motivación porque entienden que el producto tiene que evolucionar. Pero realmente, o sea, yo entiendo que un cambio me involucra a una alteración del requisito y posiblemente alterarme también el factor tiempo. Ahora, ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan real la metodología Scrum dice que acerca el cambio con mucho entusiasmo y bueno, no lo tiene miedo porque al final lo que ellos quieren dar es un producto en constante evolución, ¿no? A ver, lo primero que hay que entender es la naturaleza del cambio. Si el cambio viene dado porque hemos descubierto información nueva y nos damos cuenta que lo que habíamos pedido originalmente no es lo que necesitamos, entonces ignorar ese cambio sería suicida, porque en la práctica estamos invirtiendo dinero en construir algo que no hace falta, que no es lo indicado. Ahora, si el cambio viene dado porque a alguien se le ocurrió una idea nueva, mira, ya que estamos, ¿por qué no hacemos también esto otro? O sea que no estamos sacando nada de lo existente, simplemente estamos agregando algo nuevo. ¿Entienden la diferencia entre darse cuenta que algo que habíamos pedido está mal y que en realidad queremos otra cosa y pedir algo adicional? Son dos escenarios completamente distintos. Si estamos pidiendo algo adicional, ¿a dónde debería ir eso?
abajo del backlog. Todo lo extra tiene que ir acá. Salvo que sea extra y más importante que otra cosa, pero en ese caso, de nuevo, si lo ponemos acá arriba, se cae alguna otra cosa que estaba acá. Una de las claves para hacer Scrum exitosamente es entender que hay un compromiso entre agilismo y disciplina. Y si nosotros queremos llevar la gestión de un proyecto, o sea, si queremos entregar a tiempo, bueno, Scrum bien hecho nos garantiza que entregamos a tiempo. Siempre se entrega a tiempo. La pregunta es ¿qué entregamos? Porque en la fecha original algo vamos a entregar. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Todo lo que hayamos podido hacer hasta ese momento. Entonces, las preguntas claves se convierten en, primero, a la velocidad que estamos yendo. ¿Estamos yendo suficientemente rápido como para entregar suficiente? Y lo segundo es, ¿qué es lo más interesante que podemos llegar a hacer con el tiempo del que disponemos y la capacidad que disponemos? Y obviamente si hacemos Scrum correctamente, nosotros, a ver, supongamos que tenemos un proyecto de 6 meses, digamos. Un proyecto de 6 meses, si hacemos sprints de 2 semanas, serían 12 sprints. ¿Correcto? Entonces, si este es el backlog, si mapeamos más o menos los sprints al backlog, te van a ir quedando una cosa así, ¿correcto? El sprint 1. ¿Bien? ¿Me siguen? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a poner en la parte de arriba del backlog? Bueno, todo lo prioritario. A ver, la típica respuesta es todo lo más importante, todo lo prioritario. Pero pensemos un poco más en profundidad. Porque todo lo más importante y todo lo prioritario, así en forma desordenada, desorganizada, no. Todo lo que nos lleve a un producto mínimo viable, al minimal viable product. ¿Okay? Porque lo que estamos buscando es, lo antes posible, tener una versión 1.0 de nuestra aplicación que ya pueda ser potencialmente puesta en producción. Y esa versión 1.0 estamos tratando de que nos llegue acá. Estamos tratando de que llegue acá. Porque a partir de ese momento ya se convierte como si fuera un proyecto de mantenimiento evolutivo, en el cual siempre tenemos software funcionando listo para ser puesto en producción. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos queremos cubrir del riesgo de que las cosas vayan más lento de lo planeado. Por lo tanto, si con los 12 sprints que teníamos disponibles, en vez de poder hacer todo lo que habíamos planificado, terminamos pudiendo hacer solo esto, bueno, por lo menos ya vamos a tener seguro una versión del producto que funciona, y esto lo podemos llamar la versión 1.2 y esta es la versión 1.1. Y acá la única pregunta que queda es si el precio que pagamos por construir ese software justifica el retorno de inversión. Porque el business case, el caso de negocio, lo habíamos armado considerando que íbamos a poder hacer software mucho más barato y más rápido. ¿Se puede aplicar Scrum a un proyecto con un tipo de contrato llave en mano, considerando que es un poco cerrado en términos de alcance? Los contratos a precio fijo y alcance fijo son una abominación que fue inventada ¿por quién? ¿Por los clientes o por los proveedores? Por los clientes. Para los proveedores, si les sale bien es un negocio. Si les sale mal es el riesgo. Pero los que piden estos contratos son los clientes. ¿Y por qué piden estos contratos? ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto fijo. Sí, está bien, pero ¿y cuál es el? Entonces, uno puede tener un presupuesto fijo y decir contrato, tiempo y material. Tengo, no sé. Trasladan todo el riesgo al proveedor. Bueno, porque creen que trasladan todo el riesgo al proveedor. Creen, sí. Claro. Sí.
Entonces, los clientes creen que con un contrato de precio fijo garantizan que por la cantidad de dinero que disponen van a obtener el resultado que necesitan. Bueno, en teoría sí, pero es la misma teoría que en teoría Waterfall funciona. Bueno, en teoría. Pero en la práctica, el problema en la práctica es que en cuanto algo empieza a salir mal, ¿qué pasa con los contratos a precio fijo y alcance fijo? Bueno, lo que sucede cuando empieza a salir mal es que las consultoras tienen un ejército de expertos en hacer change requests y lograr exprimirle al cliente más dinero para solventar el costo adicional. Y los clientes en general, que son organizaciones súper burocráticas, súper lentas y con poco margen de reacción, como el gobierno, claro, se los comen los change requests, porque no les queda otra. Hay muy pocas consultoras que pierdan plata con contratos a precio fijo. Y son las que quedan, y bueno, lo que sí a veces tienen muy fuerte los clientes son áreas legales. Entonces te mandan O carta fianza también. Pero, a ver, yo les cuento mi experiencia personal. Belgacom, experta en hacer proyectos a precio fijo cerrados. Nosotros empezamos con el Scrum. Y en un momento yo dije, bueno, a ver, acá hay que solucionar el problema del modelo contractual que nosotros estamos saliendo con este modelo contractual a nuestros proveedores y obviamente nuestros proveedores no piensan nada con Scrum. Entonces yo me senté con el área de procurement, que es el área de compras, me senté con un gerente del área de compras a preguntarle ¿qué buscas? O sea, ¿cuáles son los beneficios que vos buscas con este modelo contractual? Y obviamente me dijo lo que estamos hablando, me dijo, buscamos protegernos bueno, en la práctica nos cuentan las historias de cuando hicimos tiempo y material, el proveedor nos exprimió como una vaca lechera. Meses y meses y meses y meses y no salía nada. O sea, seguían. Entonces nos queremos cubrir de ese riesgo. Y le pregunto, bueno, ¿y cómo les está yendo con eso? Pésimo. Porque terminamos pagando todos los change requests y cuando no, terminamos teniendo que mandar a los abogados y nunca termina bien los proyectos grandes. Entonces, bueno, yo me senté a tratar de definir un modelo contractual ágil con el área de procurement. Y lo que miramos fueron las claves. Entonces, ¿cuáles son las claves? A ver. El cliente no quiere ser estafado. Esta es la clave número 1. No quiere que lo estafen. Y lo segundo es, quiere saber cuánta plata le va a costar tener un producto que le sirva. Y cuánto tiempo. Pero el tiempo en general es secundario. Es cuánta plata. Quiero saber cuánto me va a costar y quiero saber que no me están estafando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un modelo contractual que garantice eso. Bueno, para saber que no... Entonces, tratemos de solucionar estos dos problemas. Saber cuánto nos va a costar y saber que no nos están estafando. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos que no nos estén estafando? Uy. ¿Por qué aparece? Bueno, no sé qué dice, gente. Bueno, sigo sin proyecto. ¿Cómo soluciono el problema? ¿Qué significa que nos estén estafando? Que no esté avanzando el proyecto, ¿no? ¿Y en Scrum cómo se mediría eso? ¿Cómo medimos avance en Scrum? Es muy sencillo, ¿no? En cada sprint hay que entregar historias de usuario que tienen puntos de historia. ¿Cómo se mide el avance? La velocidad. La velocidad que entregan. ¿Se acuerdan del ejemplo que di antes? El equipo de Rumania. Si el equipo de Rumania hubiese costado lo mismo que el equipo de Bélgica, eso era una estafa. Como costaba la mitad, no era una estafa, simplemente era caro. Bueno, entonces, para garantizar que no nos estén estafando los proveedores, lo que tenemos que hacer es tenemos que tener alguna medida
En el contrato tenemos que tener una protección respecto a la productividad, a la velocidad. En concreto, ¿qué significa esto? El proveedor tiene que venir y decir, por tanta plata yo te prometo tanta productividad. Medida en punto de historia, o medida como quieran medirlo, pero yo la única forma que lo puedo medir es punto de historia. Punto de historia no trampeables. O sea, tienen que ser puntos de historia que no son definidos por el proveedor, sino definidos por el cliente. O sea, el cliente dice, acá están mis historias de usuario, con sus estimaciones. ¿Cuántas de estas, cuántos puntos de historia ustedes creen que pueden hacer por sprint y cuánto me cobran cada sprint? ¿Me siguen? O sea, el proveedor hace una promesa de productividad, dice, yo te voy a cobrar, no sé, 10.000 soles por sprint y te voy a entregar, voy a poner un equipo de 5 personas y van a entregar, creemos que van a entregar 20 puntos de historia por sprint. Bueno, si al cliente eso le parece aceptable, esa productividad, con eso ya cubrimos la parte de productividad. Lo ponemos en el contrato. Si después el equipo no entrega 20 puntos de historia por sprint, es un problema del proveedor. ¿Correcto? Bueno, con eso nos garantizamos que no nos estafen. ¿Y qué era lo otro que queríamos cubrir? Queríamos saber cuánto nos va a costar el producto. Bueno, eso es fácil. Eso en Scrum, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener el backlog estimado completo y tenemos que calcular cuál es, bueno, a una velocidad de 20 puntos por sprint, ¿cuántos sprints nos va a llevar? Si tenemos el backlog y el backlog son 100 puntos de historia y hacemos 20 puntos por sprint, nos va a llevar 5 sprints. Entonces ya sabemos cuánto va a costar. Claro, eso va acoplado a que el equipo realmente entregue 20 puntos por sprint. Si el equipo luego no entrega 20 puntos por sprint, ahí va a costar más, pero ahí empezamos con el otro. Teníamos una promesa del proveedor de entregar 20 puntos por sprint. Bueno, con eso yo desarrollé un modelo de contrato ágil con la gente de Belgacom que tenía esas dos cosas en cuenta. Básicamente lo que decía es, hay un proyecto inicial, se hace todo el backlog, se estima el backlog con un equipo interdisciplinario de tanto Belgacom como gente de los proveedores, múltiples proveedores que todavía no habían sido seleccionados. O sea, si ustedes son un proveedor, si ustedes son Everest, si ustedes son Indra, si ustedes son Accenture, cada uno de ustedes puede mandar a una persona a esa sesión de estimación de Planning Poker, donde se estima todo el backlog. Como para garantizar que las reglas son claras y justas para todo el mundo. Todas las historias fueron estimadas usando el mismo criterio. Ese es el primer paso. Se establece el tamaño del proyecto. Y ahí cada proveedor tiene que hacer una oferta económica. Nosotros ofrecemos armar un equipo de 5 personas que creemos va a entregar tantos puntos de historia por sprint. Pero lo concreto ahí es cuánto me vas a cobrar por punto de historia. En concreto. A mí lo que me interesa es saber cuánto me vas a cobrar por un punto de historia. Y tiene que haber algún tipo de cláusula de renegociación si la productividad no se alcanza. Puede ser una cláusula en la cual se paga por punto de historia, o sea que no hay LOL ahí, es el cliente el que se beneficia y es el proveedor el que va a tener que seguir trabajando. O puede ser una cosa mixta, en la cual si no se entregan los puntos de historia que fueron pactados, hay que negociar, porque muchas veces los puntos de historia no se entregan porque el cliente rechaza. Entonces, y el cliente obviamente acá tendría mucho poder sobre el proveedor. Porque ustedes pueden hacer todo su trabajo perfecto, si yo voy y les rechazo, queda como que ustedes fueron improductivos, cuando no es verdad. Bueno, entonces ahí importa mucho el nivel de cooperación y de confianza que haya entre el cliente y el proveedor. Bueno, ¿listo? ¿Una pregunta más? Último. ¿Alguna más? Se anime. Tendré una pregunta, pero lo hice varias. Sí, una pregunta. Disculpen, Jason, más de una. ¿Cómo manejamos el área de calidad? Normalmente tenemos áreas de calidad que hacen un trabajo después del tema de desarrollo. En el ideal de Scrum es que todo esto sea incluido.
No obstante, para llegar a ese nivel nosotros necesitaríamos un grado de madurez, herramientas, tal vez interacción continua, ese tipo de cosas. Pienso que tendríamos que llegar a ese nivel. En tanto, en la práctica, muchas veces la realidad nos condiciona. Tendríamos que seguir manejando el área de calidad, reduciendo lógicamente con un trabajo del equipo de desarrollo igualmente de calidad, apuntando a reducir los periodos de testing, ¿no?, de QA. Bueno, lo primero que yo hago cuando me enfrento a este problema es ir al gerente de QA y preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace tu gente? Y en general la respuesta es, bueno, mi gente espera hasta el final del proyecto y ahí o cuando nos acercamos al final del proyecto se sientan a escribir casos de prueba y después se sientan a ejecutar esos casos de prueba manualmente. ¿Correcto? ¿O no? ¿Hay alguna otra? En una organización waterfall en general hacen eso, ¿no? Y antes del final del proyecto están trabajando en otro proyecto. O sea que si el backlog tuviera un indicador de tiempo, la gente de QA se empieza a involucrar más o menos hacia el final. Bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? A ver, nosotros no podemos lograr ningún cambio en la tecnología ni la forma de trabajar de QA. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de lograr? Bueno, lo que tenemos que tratar de lograr es que las actividades que hace el equipo de QA, exactamente las mismas actividades, de la misma forma, que en vez de hacerlas todas concentradas al final del proyecto, que las hagan. Claro. Entonces, simplemente es una cuestión de planificación de recursos, de gente. En vez de pedirte 100 horas o 100 días hombre acá, necesito que me des distribuido a lo largo de todo el proyecto una persona o dos en vez de 5 al final. Y que esté trabajando todo el tiempo haciendo testing, caso de test, caso de prueba y probando las historias de usuario que van saliendo. Bueno, en general, eso es un poco lo ideal. A ver, pónganse ustedes en rol de gerente de QA y díganme, jueguen a abogado del diablo. ¿Qué argumentos tendrían ustedes para decirme que no? Bueno, al final eso tiene que armar el rompecabezas, ¿no? Estoy jugando historia por historia, pero al final también, ok, así que necesitamos un todo un rompecabezas. Ciertamente vas a medir por cada grupo de historias, pero al final también tienes que medir en todo, ¿no? Bueno, a ver. El argumento es un argumento que se escucha mucho, pero ahí hay un problema respecto a cómo están haciendo Scrum. Porque en teoría, si están haciendo Scrum correctamente, no hay que medir el todo al final. Si estamos construyendo nuestra aplicación incrementalmente, si esta era la versión 1.0, cuando hacemos la versión 1.1, en teoría solo hay que testear la funcionalidad adicional del punto 1. ¿Y qué más hay que hacer? Regresión. Hay que hacer pruebas de regresión sobre todo la anterior. Pero no es que hay que hacer unas pruebas nuevas que no hayan sido hechas antes. ¿Entienden la diferencia? Aquí que, por ejemplo, la versión 1.0 está compuesta, digamos, de 100 historias. Cada historia yo lo estoy testeando con alguien de QA. Entonces, al final, esas 100 historias que componen la versión 1.0 debe ser evaluada con todo. Bueno, no, hay que aplicar, o sea, la idea del 1.0 es que era un proyecto de 100 historias y las primeras 20 eran la versión 1.0. Y la misma lógica hay que aplicar. Si están realmente construyendo un producto incrementalmente, ustedes deberían poder testear solo el incremento. Deberían tener que testear solo el incremento. Creo que lo que quiere decir es, ¿vamos a testear el sprint completo o vamos a testear cada vez que se termina una historia? Ahí ya es una decisión. A ver, cuando yo estoy hablando de Enterprise Scrum y desde un punto de vista de... A ver, lo que sucede dentro del sprint queda librado al equipo. O sea, lo concreto es que cuando termine el sprint todo tiene que estar testeado.
¿Cómo se las arregló el equipo internamente si esperaron hasta el final y testearon todo juntos o testearon historia por historia? Yo ya no sé si me metería en eso, porque es muy contexto dependiente. Idealmente deberían testear historia por historia, pero muchas veces varias historias proceden en paralelo y solo se hace una entrega al final del sprint. Bueno, entonces... Una pregunta respecto al mismo tema. La persona que tú vas a debería ser parte del equipo en lugar de estar ahí. Bueno, es que claramente, eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿no? Entonces el objetivo acá era convencer primero al gerente. Por eso, primero convencer al gerente que asigne una persona al proyecto tiempo completo durante todo el proyecto, en vez de asignar un equipo de 5 personas al final del proyecto. Y lo segundo que hay que tratar de convencerlo es que esta persona que asignó, que le permitan ir a trabajar junto con el equipo. Y entonces se convierten en un tester dentro del equipo, que quizás tiene un foco más en User Acceptance Testing o End-to-End Testing, pero es un miembro del equipo. Bueno, y lo segundo que hay que lograr, una vez que logramos eso, claramente lo que hay que hacer es, muy agresivamente hay que empezar a invertir en automatización de pruebas, para solucionar el problema de la regresión, del regression testing. Y yo les digo una cosa, yo soy un creyente fervoroso en las prácticas técnicas y siempre cuando empiezo a hacer coaching, hago muchísimo hincapié en las prácticas técnicas. Pero sin embargo mi experiencia es que aún incluso en el proyecto que yo les conté, que impactaba 20 aplicaciones con offshoring a la India, ¿saben cómo hacían en la India? En la India mandaban código fuente por FTP y como attachment en correo electrónico. Porque no tenían acceso al sistema de control de versiones. Así que prácticas técnicas, a duras penas tenían computadoras, es la prehistoria. Bueno. Y sin embargo, pudimos garantizar bastante calidad y bastante pocas pruebas de regresión. Porque cuando uno construye software incrementalmente, típicamente en el día a día va probando todo el software todo el tiempo. Porque uno va a estar construyendo un proceso, por ejemplo, de 4 o 5, un business process que tiene 4 o 5 etapas, entonces en el sprint 1 construye la primera etapa, en el sprint 2 la segunda etapa, y claramente en cada sprint en general, cuando uno está haciendo el testing dentro del sprint, testing así exploratorio, el testing del día a día, no es un testing ex profeso. Pero en la práctica uno cubre todo, o sea, hace una cobertura exploratoria de todo lo que estaba antes. Y obviamente que esto no es formal, no es que uno puede certificar que no hay regresiones, pero en la práctica si se llega a introducir alguna regresión gruesa, es muy probable que la detectemos rápido, porque estamos usando la aplicación todo el tiempo. Tenemos un equipo de 5 o 9 personas que están usando la aplicación todo el tiempo. Entonces, eso no es tan bueno como tener pruebas automatizadas, pero nos da cierta confianza de que no hay regresión mínimo. Y después cada vez, cuando uno quiera, puede hacer una prueba completa, un regression test completo. Que yo no lo haría todos los sprints, obviamente, porque es muy caro. Pero sí quizás lo haría cada 4 sprints, o una vez por mes, cada 2 sprints, quizás. Pero en la práctica, a ver, hay que invertir en automatización, porque se paga solo. Y no hay ninguna... hay automatización y automatización. Si estamos hablando de un equipo de QA tradicional que hace scripts que ejecutan manualmente, no hagan nada complicado, usen Selenium, hagan un record and playback. Algo súper humilde, muy rudimentario, pero por lo menos pueden correr pruebas de regresión en forma automática rápidamente, sin invertir mucho en tecnología, sin invertir en nada sofisticado. Bueno. Pues, muchas gracias, un aplauso para... Muchas gracias.